Nosotros queremos pues recibir y darle la bienvenida en esta parte de la entrevista VIP al licenciado Eléctrido Paula Liranzo, el expresidente ad vitam del Partido Humanista Dominicano, y a Julián Burgos, quien aspira a presidir este partido en la República Dominicana. Saludamos y le damos la bienvenida a Eléctrido y a Julián. Saludos, qué bueno que están con nosotros. Gracias, muy buenos días Víctor Puntiel, buenos días Nelly Ten, a todos y a todas que escuchan y ven este programa día tras día, excelente programa. Buenos días a todos de nuevo. Buenos días, Julián. Buenos días, padre, amigos, que hacen un excelente trabajo en la mañana. Un toque de queda en la mañana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar este conversatorio con el profesor Eléctrido Paula Liranzo, quien es presidente ad vitam del Partido Humanista Dominicano. Iniciamos el conversatorio pidiéndole al profesor que nos describa a grosso modo la situación que está atravesando el Partido Humanista Dominicano en este momento con estas fricciones y esta suspensión de lo que fue la 7ª convención que se llevó a cabo a final de año, ¿verdad? Dejándolo sin efecto por parte del Tribunal Superior Electoral. Y quisiéramos que el profesor Eléctrido Pablo, en su condición de presidente ad vitam, nos describa la situación del PHD en este momento. Muy bien. Bueno, ustedes bien conocen parte de la historia del Partido Humanista Dominicano, PHD. El Partido Humanista surge amparado y sostenido en la doctrina, la filosofía y la ideología del humanismo cristiano integral. La mayoría de los jóvenes que comenzamos a trillar este camino, por la primera voz, la primera inducción y la primera motivación que hicimos en esa ocasión como fundador, guía y mentor del PHD, ese grupo de jóvenes de aquella época, la mayoría y personas adultas, vienen de la Iglesia Católica. El Partido Humanista transitó todo este tiempo en paz, en armonía, en concordia, en entendimiento. Nunca hubo una convención que se haya producido con ningún tipo de altercado, con ningún tipo de interrupción, con ningún tipo de animadversión. Claro, la democracia se nutre más que del consenso, del disenso. Cuando no se aceptan los disensos, la democracia anda coja. Por eso le decía que todo este tiempo, 30 años, un partido que ha concitado una imagen en todo el país. Hablarse del Partido Humanista Dominicano es hablarse de un partido cónsono, coherente, no anda haciendo trapisonda, no anda haciendo acuerdos hoy con mañana, hoy con el diablo y mañana con Dios, sino que hemos sido muy consecuentes con nuestra dirigencia, nuestra militancia y el país en comportarnos como Dios manda en una actividad tan compleja, tan difícil, ¿verdad?, como lo es la actividad política. Pero a veces hay momentos de interrupción, a veces se dan cortes en la historia que irrumpen entonces el devenir histórico de esa entidad política. Eso ha ocurrido, yo diría que de manera originaria, a partir de que el actual presidente, Ramón Emilio Goris, comienza a optar por una reelección, cuando en el partido había una especie de cuestionamiento como conductor del partido. Y pues lo que uno percibía, yo como presidente ad vitam,
es que había un nivel de rechazo por la concentración del poder que se tenía como presidente, la concentración de las acciones, yo diría que decisiones muy unilaterales. Entonces, todo eso fue creando un ambiente un poquito enrarecido. Fue una gestión que uno trató de colaborar, de ayudar, de ser consultor, de ser asesor, de orientar por la experiencia que uno tiene de tanto tiempo. Pero a mí me fue imposible. A mí me fue imposible yo sugerir cosas, tratar de enmendar errores, de corregir entuertos en el camino. Me fue imposible. ¿Usted trató de que no se diera esa convención? De que se diera la convención, sí. Claro que sí. Lo que ocurrió es que casi un año antes ya él estaba muy ofuscado, muy enfocado en que en su cabeza él tenía que seguir siendo presidente. Entonces, cuando él vio el asomo de que Julián Burgos, que fue mi discípulo de la Pastoral Juvenil, igual que Goris, y en el mismo tiempo, uno llega primero Julián, luego llega Goris a la Pastoral Juvenil. Discípulos míos los dos. Entonces, cuando asoma la intención de Julián a la presidencia del partido, ahí entonces se desatan los demonios. Porque en su cabeza no cabía ni cabe que él no pudiera seguir. Entonces luego comienza a decir que yo hasta fui dictador, porque 31 años, más que Trujillo, no sé si fue aquí que lo dijo. Entonces yo digo, pero ven acá, si hay una persona que sabe cómo se comportó el partido en esos 30 años o 31 años, que cada vez se hacían convenciones, siempre cada 4 años se hacían convenciones o asambleas, nosotros llamamos convención de delegados. ¿Y qué pasaba? Bueno, que la gran mayoría del partido y a unanimidad me eligieron de manera frecuente, consecuente en el tiempo, presidente del partido. Todo el mundo decía, algunos hoy día, comenzando por Goris, que yo soy el líder del partido. Eso desapareció en algunas mentes porque se trabajó esa idea. No le llamemos líder, porque él no es líder. Y entonces, ¿cuándo comenzó todo esto? Cuando el presidente Alvita, con la visión que tiene hacia adentro y hacia afuera, y escuchando distintos sectores, opinaban sobre el partido. Yo dije, bueno, lo más conveniente es que Goris sea desplazado, pero no desplazado de manera deshonrosa, no desplazado y que porque tenemos una animadversión con él, no, sino que la primera parte fue en un ambiente pacífico. Bueno, Julián se merece ser presidente del partido. Pero una cosa, en todos los años que yo estuve siendo presidente, Goris no puede decir que yo fui dictador, porque él fue secretario nacional de organización mucho tiempo y secretario general, la segunda autoridad más importante del partido. Por el mismo tiempo. Entonces, ¿cómo usted, a menos que usted no tenga la cabeza ofuscada y llena de otra cosa, que ustedes desconozcan la historia sana y buena? Porque con eso está desmeritando al partido, no a él, ni a A, ni a B, ni a C. Entonces, en la vida hay que... Quizás hace falta en el liderazgo tener una inteligencia emocional controlada, control de las emociones, patalear menos y pensar más. Él ha dicho que ha recibido amenaza de muerte. ¿Eso proviene de ustedes? Bueno, pero que busque en los organismos de inteligencia dónde están las pruebas de amenaza de inteligencia. Pero ¿amenaza de quién? Él dice que pero ha sido amenazado. Ahí es donde yo digo, ¿cómo tan graciosa y tan gratuitamente y tan fácil tú puedes emitir un juicio de esa naturaleza? ¿Dónde están las pruebas para esa acusación? Ahora, ¿a quién acusa? Él tiene que apuntalar
si alguien, alguna pieza del partido, miembro presente o pasado, él escuchó eso o alguien le intentó hacer eso, que lo apuntale, porque que diga si es el presidente Advitan, si es Julián Burgos que aspira a la presidencia, si es Cristian Tejada, si es Rafael García Filpo, si es Mayra Pichardo, dirigentes y dirigentes de todo el país, etcétera. Pero es que ese no es el criterio de una persona que dirija grupo, que dirija gente, que dirija un partido. Usted tiene que tener un amasijo de razonabilidad, de sentido común. Usted es una pieza clave en el espectro político nacional. Usted salir a coger un micrófono y el micrófono ya es tentador, porque uno cree que cuando uno tiene el micrófono en la mano es para decir todo lo que se me venga en la cabeza, y eso es un pecado mortal en términos sociales y en términos de un país. Profesor, usted iniciaba el conversatorio refiriéndose al inicio del Partido Humanista Dominicano, cómo era la tranquilidad, la paz del partido, lo que se vivía a lo interno, y de hecho una situación que lo llevó a tener representación en diversos municipios del país y hasta candidaturas a diputados a punto de obtenerla. Pero se da la 7ª convención interna del partido, donde se van a elegir las nuevas autoridades, y en la convención pues sale electo Goris, teniendo como contrincante a Julián Burgos. Nosotros queremos saber, el público de Contacto Diario, a Julián, ¿qué pasó, Julián, en esta 7ª convención que ha creado toda esta situación al interno del Partido Humanista Dominicano? Bien, fíjense lo que, tanto como decía el éxito, nuestro líder y presidente Advitan, comenzamos con un pie de barro desde febrero del año 2025. Ya en el 2024, en septiembre, nosotros fuimos del equipo que llevamos y trabajamos con nuestro amigo Gori, a quien nosotros apreciamos, porque esto son cosas de política. Y siempre hemos reiterado nuestro aprecio a él. Nosotros fuimos de lo que trabajamos con él. A veces yo me siento, digo, bueno, se lleva mucho de las emociones. No, él llegó los otros días, que esto no es... Pero eso son cosas que uno se la perdona porque sabe que es de la emoción, el manejo de la inteligencia emocional en ese momento. Entonces, en el 2024, como en septiembre, él quería ser ratificado como presidente. Veníamos, el Partido Humanista Dominicano, hay un equipo muy fuerte, muy organizado, y ya habíamos hecho una evaluación del desempeño de las pasadas elecciones. El desempeño ha sido uno de los más pírricos, un desempeño muy malo que tuvimos en las elecciones pasadas, y ustedes saben que un proyecto, este proyecto y todo, ustedes lo miden en base al desenvolvimiento que tiene y los resultados. Entonces, si algo hay que cambiar, si algo no está bien, pues uno lo cambia. En esa ocasión, nosotros le dijimos que no valía la pena que se reeligiera o se ratificara, porque le faltaba un año. Y él no se sintió bien con eso. Este año, en febrero, ahí fue que empezó todo, se hizo lo que se llama el POA, el Plan Operativo Anual, y ahí en ese POA, como es un año de convención, se hizo mucho hincapié en lo que es la creación o reestructuración de las estructuras, porque nosotros hacemos una convención de delegados. Nosotros tenemos inventariadas 111 estructuras que votan sus delegados. Los delegados son los 13 miembros de la directiva. Vendrán a veces, de una directiva vendrán 10, de otros 6, otros 13. Entonces eso es lo que compone el padrón de delegados. ¿Ok? Nosotros, como Secretaría Nacional de Organización, yo soy el secretario, en los estatutos honestamente no habla muy clara de las atribuciones de las diferentes secretarías. Eso está claro. Pero en el POA se le dan todas las atribuciones a la Secretaría Nacional de Organización para los trabajos correspondientes a el manejo, reestructuración, creación de padrones. Pero parece ser que ahí se entera nuestro amigo Gori
se entera que posiblemente haya otro candidato, porque nosotros siempre hemos hecho las convenciones, como dijo nuestro líder, siempre le hemos hecho por consenso y eso es válido en la ley 3318, inclusive eso es un símbolo de que las cosas están tranquilas, ¿verdad? Él se entera y ahí cambia todo y podría decirte que el partido se reunió muy poco, lo que es el CEN, y cuando tuvimos una reunión de verdad ya el día 9 de noviembre, yo voy a presentar los padrones, tengo un equipo de 5 personas, nosotros estamos divididos en 5 regiones y vamos a presentar los padrones, el padrón, y cuando lo presentamos, a él dice que... Entonces habían 2 padrones. Sí, ahí va. Se va a presentar el padrón oficial, que ustedes lo van a ver en la sentencia, y cuando lo estamos presentando dice, preséntenlo. Entonces cuando lo presentamos, dice, miren, todo el mundo tiene derecho a votar, todo el mundo. El primer error, porque los estatutos hablan de una convención de delegados, no de todo el mundo. ¿Eso dice quién que todo el mundo El puede presidente. votar? Ok. Y hace un discurso grandísimo y tiene todo preparado para someter 50 comités que ha hecho fuera de la Secretaría Nacional de Organización. Estamos viendo el padrón ahí. Exacto, sí. Entonces, esos... O sea, yo quiero interrumpirte, Ajá. y disculpen, él salió pueblo por pueblo con una persona a buscar nuevos miembros Sí. del partido, pero esos miembros del partido que estaba buscando era para colocarlo en un padrón, inmediatamente pasen a ser miembros legales del partido, Delegados. Para que voten en la con convención. la encomienda de que vayan específicamente a a votar. votar, Sí. contraviniendo las potestades, la facultad del secretario nacional de organización, que era el encargado y con su equipo, su secretaría, de fidelizar, de limpiar, como lo hizo, el padrón auténtico del Partido Humanista Dominicano. Entonces, grave error. Cuando los jueces van a la sentencia, van y ven todo el trabajo que se hizo, ¿qué dijeron ellos? El presidente no tiene atribuciones. El presidente se extralimitó. Se En sus extralimitó funciones, eso quiere decir. en sus funciones con relación al padrón. Las funciones del Porque trabaja como secretario. consecuencia Porque que el fuera fijo anulada la tenían convención. solamente 1.607 Sí, delegados. ahí te voy a explicar. No, Te lo voy a- ese es el resultado final. Ese es el resultado final. Miren. Sumado con lo que él recogió. Sí, y miren, le hice una introducción sobre eso, porque yo vi en este programa lo ve todo el mundo, él presentó el listado, dice, miren, ellos firmaron, ellos aceptaron el padrón, mírenlo aquí, el listado. Esto es un listado de asistencia del CEN. Cada vez que se hace una reunión del CEN, se debe firmar este listado. Eso no quiere decir que si se hizo una propuesta, usted la aceptó. Eso es simplemente la asistencia, porque todas las decisiones por medio o por mandato de los estatutos nuestros se toman por mayoría absoluta. Entonces se hace un listado. En este caso, el listado de 50 tenían que asistir a esa reunión por lo menos 26 para que fuera una reunión válida. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que todos votaron por lo mismo. Lo que presentó aquí fue un listado de asistencia. Este fue el listado que él presentó aquí, mírenlo aquí, ya le hicieron un close-up. Y eso no quiere decir que nosotros aceptamos absolutamente nada de eso. Entonces, hay una parte muy importante, yo se la entregué a ustedes por ahí, y es esta parte, si ustedes lo buscan, dice acto de emplazamiento, búsquenlo ahí, y ustedes verán algo, mírenlo ahí, acto de emplazamiento, búsquenlo, ustedes lo tienen. Sí. Miren, aquí, cuando se hace esa reunión del día 9, Ya lo puede bajar. ya lo puedo bajar, Sí. se me cansa el brazo. Miren, cuando se hace la reunión del día 9, hay un audio, inclusive, después se lo voy a... donde él hace la perorata, que todo el mundo tiene derecho a votar, que hay 50 comités y que eso se manejó por la Secretaría de Administrativa. No existe una secretaría, le decimos, pero presidente, no hay una secretaría administrativa. Sí existe, y busquen los estatutos. Hay una gerencia administrativa que tiene única y exclusivamente que ver con cosas administrativas. Y entonces él me dice que yo tengo que llevar todo ahí, o sea, yo no existo.
Sucede que cuando nos manda, él hace esto por medio de un acto de alguacil, lo envía al partido. No lo envía a mí, a Mayra. Mayra es la secretaria de Acta y Correspondencia, no sé por qué a mí. Dice que por orden de Mayra, nosotros alteramos el acta. Que la alteramos, o sea, que votaron, que eso pasó, cuando eso metió a los comités, que tenía que sacar 26 votos, ¿qué pasó? Y nosotros lo alteramos. Y no habían delegados ahí. No, esto es de los gente del CEN, son los que votan. Ah, ok. O sea, eso no es en la convención, esto es en la reunión antes de la convención, Sí. la reunión más importante. Entonces, dice que nosotros alteramos el acta. Pero si ustedes cuentan, miren, yo se lo traje a ustedes para que ustedes cuentan que comenzando por él ahí, son 25 personas. Mírenlo aquí, yo la puse más fácil, aquí en la segunda página, en la tercera página, la penúltima. Mírenlo ahí. Esos fueron la gente que votaron por la propuesta que él hizo de que se tomaran en cuenta los 50 comités que se hicieron fuera de la dirección o la Secretaría Nacional de Organización. Mírenlo ahí, hay 25 ahí, ¿verdad que sí? Sí. Pero hay una persona que está en negro. Mírenlo ahí, que se llama Cleotilde Lagares. Valdés. Miren, La número 11. ella fue llevada ese día como miembro nueva del CEN. Cuando yo hablo y pregunto lo que el presidente quiere hacer y digo que está mal, que es inconstitucional, y explico los comités, él la puso a ella también a hacer comité, ella tenía unos comités, y ella dice, no, pero yo no puedo votar, eso está mal, él tiene la razón, y no votó. Dice Clotilde. Él la llama en la noche, ella está ahí, que le pueden preguntar, mire, ¿usted votó? No, yo no voté porque mi conciencia no, ella es muy cristiana y es abogado. Entonces ella no votó. Cuando ella ve que no hacen ese emplazamiento, que nosotros le decimos, mira, no emplazaron, ahí dice que tú votaste, y decía, no, ella hizo una declaración jurada, mírenla ahí, ¿dónde está? Donde dice que no votó, entonces son 24. Eso nunca pasó. Es para que ustedes vean cómo van las cosas. No obstante a eso, el día 30 se hace otra reunión. Y rara vez, muy raro, muy extraño, porque el presidente, desde mayo, nuestro querido amigo, no firmaba un acta. No la firmaba. Pero la firmó el acta del 9, donde no pasaron los comités. La firmó. Entonces, aquí está el acta. Él la firmó. Aquí al final, esta es una copia que me dio la Junta Central Electoral, la firmó. Entonces, Julián y el éxito, la idea de usted y este conflicto, en ningún momento se buscó la avenencia de llegar a un acuerdo, sino con la intención de que se anule la convención para que se haga de nuevo y se elijan realmente, como manda la ley, las nuevas autoridades. Sí, o las autoridades. Sí, hemos estado todo el tiempo tratando de conversar, se reunió varias veces el comité político, pero ahí él tenía una mayoría de una persona y siempre tomaban las decisiones, pero que el comité político, quien manda en un partido normalmente, quien tiene todo el poder es el CEN. Nosotros cuando vimos todo esto, que él intentó como quiera meter esos comités, nosotros lo que hicimos fue que comenzamos desde antes de la convención a impugnar, primero a parar la convención, no lo logramos por una serie de cosas que nos declararon inadmisibles, pero nosotros sabíamos que todos los errores que se habían cometido nosotros podíamos llevar un caso, y eso fue lo que hicimos. Pero yo voy a decir lo siguiente. Nosotros hemos estado enfocados y enfrascados en los resultados de la decisión, la sentencia 009-2026 que arrojó, que emitió el Tribunal Superior Electoral. En el orden institucional, en el orden jurídico, no hay otra alternativa de ambas partes que ceñirse al dictamen del Tribunal Superior Electoral, que es la máxima autoridad en materia. Eso quiere decir que va a haber nueva convención. Entonces, Claro. ¿qué hizo el tribunal? ¿O qué decidió? Anular con todas las consecuencias la 7ª Convención Nacional del partido.
séptima convención. Víctor, en la séptima convención fueron excluidos 433 miembros legítimos del partido e incluidos 616 miembros. La pregunta es, ¿vuelven con el mismo padrón a la convención? Bien, ahí era que quería llegar porque, miren, ¿qué fue lo que pasó? Cuando él presenta aquel padrón que no pasó, que dijo que iba a agregar 50 comités, lo que hace es que excluye del padrón original que yo presenté ese día 433 personas y le ingresa o le añade 616 personas que inclusive muchos de ellos ni están por ningún lado, que serán luego miembros del partido. ¿Qué dio al traste eso? Que hizo un padrón de 1.607 personas. El padrón que nosotros teníamos era de 1.475. Con los cálculos que él hizo llegó a 1.607 y nosotros fuimos y depositamos, que eso es algo también que ustedes tienen por ahí, depositamos el padrón en la Junta Central Electoral, fuimos y lo depositamos, que aquí también, para aclarar, él dijo que fue depositado por el éxito, lo presentó como una figura miscelánea que no tiene ningún tipo de poder y que yo firmé como delegado técnico, que también él me destituyó. Yo era delegado técnico y delegado él era el delegado político, yo el técnico. Entonces yo hacía de delegado político y técnico porque él estaba siempre ocupado o estaba en su oficina particular de aquí de San Francisco de Macorís. Entonces, ¿cómo corregir esa anomalía del padrón? Mira. Pero es muy importante, mira, que vean, ahí firmamos los miembros del comité político cuando entregamos el padrón y yo como secretario nacional de organización. Totalmente legal. Totalmente legal. ¿Ok? Bien, entonces, él entrega ese padrón, yo lo entrego en la mañana y lo entrego en la tarde, ya adulterado. ¿Qué dice la sentencia? Se entregaron 2 padrones el mismo día. El que se utilizó para la convención estaba mal, adulterado, teníamos una serie de problemas. La sentencia, que se parece mucho a la sentencia del Partido Reformista del 2017, dice, la de nosotros es más completa, o sea, y no me siento orgulloso de eso, la sentencia, porque aquí inclusive dicen y le dan una serie de consejos al presidente o le dicen algunas verdades, le dicen, mire, usted se extralimitó en sus funciones, el artículo 21 de sus estatutos dice que usted esto, todo lo que usted tiene, pero no dice nada de comité, y para eso hay un secretario nacional de organización. Y no existe la Secretaría Administrativa como estructura. Entonces, asunto, yo te voy a ayudar en algo. Exacto. Mire, el derecho constitucional es una herramienta fundamentalísima, en el sentido de que usted puede ser presidente de la República, pero tiene límites constitucionales. Entonces, nuestro amigo, compañero de toda una vida, insistía resabiosamente cuando alguien disentía o contrariaba cualquier postura que él tuviese en esos organismos y se paraba de manera inusitada, inapropiada. Yo soy el presidente. Y eso lo repitió muchas veces. Yo soy el presidente. ¿Qué decía con esa frase? Que él tenía atribución para todo. Sí. Para pulverizar y desbaratar todo o salvarlo todo. Y no es así. Porque él tenía la atribución estatutaria de ser el que trabajara todo lo relativo al padrón con el consenso de los organismos que zarandeábamos, íbamos y veníamos viéndolo por dentro y se consensuaba. Eso fue lo que se hizo. Ahora, él entendía por qué destituyó a Julián de la Secretaría Nacional de Organización. No, delegado técnico de la Junta. Pero por qué también suplantó, eso sí, por qué suplantó las atribuciones y facultades del Secretario Nacional de Organización. ¿Por qué la suplantó? ¿Cómo se llama eso? Hay una palabra. O sea, usurpación. Usurpó. En los hechos usurpó. Entonces, usted tiene que saber que yo como presidente del partido durante 30 años, 31 años, que él ahora lo ve mucho, pero él tuvo todo ese tiempo secretario nacional de organización y secretario general. Y dice que fui más dictador que Trujillo.
pero que vaya a ver las actas y los anales de la historia, que conozca a su partido de nuevo, renueve, refresque al partido para ver qué ocurrió. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando usted se desenfrena, cuando usted no maneja los tics mentales, racionales, el juicio lo coloca donde va, el raciocinio donde va, la razón donde va, y la verdad es la que va a prevalecer al final de la contienda. De tal manera que... No han respondido a mi pregunta, Sí, si van eso es con lo que ese lo- mismo padrón. No. Porque queremos Vamos, aprovechar Bien, el tiempo. entonces esto fue lo que ustedes vieron al inicio. Sí, nos quedan 5 minutos. Exacto, Muy miren, bien, vamos rápido. No vamos con ese mismo padrón porque la sentencia es clara cuando dice el padrón que se utilizó de los dos que se estaba adulterado. Entonces, miren, ¿por qué ahí viene el asunto de la... Lo primero, son muchos ilícitos, pero los jueces se enfocaron más en todos los delitos que tenía el padrón. Correcto. Y en que no se hizo quórum, porque nuestros estatutos que fueron revisados por nuestro amigo Gori son claros en el artículo 11 y en el artículo 75, que dicen que primero, cuando hay una convención, primero se debe hacer mayoría absoluta para que sea válida. Y después ya ahí se cuenta. Y miren lo que pasó. Él llevó un padrón mírenlo allá, de 1.607 delegados, restringió los recursos para la gente que eran desafectos. Ahí está, yo se la di a ustedes. Un acto que me mandó el día antes, el 20, que no le dio recursos a la gente. Al equipo de nosotros, que yo, entonces me manda a mí un acto, digo yo, pero yo no tengo que ver con eso. Usted que está dirigiendo el Si a partido. usted lo sacaron de secretario y lo sacaron como delegado, ¿no teme ser expulsado del partido? Ya yo fui expulsado también porque dice que yo no pertenezco al partido. Entonces, miren, Hay que decir oye, algo. Pero como escúchame, ahorita no lo pueden expulsar. tenía que preguntar. Ajá. Escúchame, Julián. Pero debe quedar claro lo siguiente. Después de la anulación de la 7ª Convención Nacional Ordinaria, el presidente del partido actualmente es un presidente de facto. Hay una especie de España boba, hay una especie de limbo ahora, porque Gori no puede tomar decisiones ni a favor ni en contra del partido, hasta que no se produzca la próxima convención. Sí, miren, entonces, ¿qué pasó? Tenía que llevar 804 gente, solamente llevó 567, fue un 35%, no cumplió con el quórum para que fuera aprobada. Él sacó 530, nosotros no nos interesamos por los votos, pues nosotros tenemos la carta de renuncia y íbamos a renunciar y los abogados nos dijeron que no. Entonces, él dice que sacó un 93% porque él toma en cuenta esto de la asistencia, o sea, es en base a la asistencia que él está calculando. ¿Se entiende? Entonces, ese es el problema básico que hay. En unas 4 ocasiones, ustedes saben que hubo una serie de medidas cautelares, amparo, cautelar, referimiento, y él, como el objetivo prácticamente que tomó, porque a veces usted tiene que, al tomar la decisión, apuntalar cuál es su contrario y a quién usted le va a entrar, usted tiene que pensarlo bien 10 veces. ¿Cuál va a ser su contrario para usted denostarlo, desconsiderarlo, machacarlo? Él decidió a mí y luego Julián. Entonces, ¿qué pasa? El presidente ha abandonado prácticamente lo que yo llamo los principios y valores éticos y morales y la transparencia que hemos abogado tanto, que hemos predicado tanto. El asunto no es predicar y el asunto no es decir que usted es, que yo soy presidente auténtico. Dígale que le digan a usted, usted es líder. Usted permita que los demás digan que usted es líder. No diga usted que usted es líder. Bien. Pero nosotros, Miren, antes para contestar algo que pasó aquí, me lo preguntaron mucho. Miren esto, también aquí hago un close-up. Todo esto fueron publicaciones y miren una publicación con el sello del Tribunal Superior Electoral que se hizo como el 4 de febrero, donde él decía que él había sido reconocido como presidente por el Tribunal Superior Electoral. Aquí él dijo que nosotros desde antes estábamos hablando por un comunicado que hicimos, que ya nosotros sabíamos el resultado de la sentencia. El comunicado, mírenlo aquí, este fue el comunicado que nosotros hicimos. Estoy contestando algo porque esto es un toque de queda y la gente me preguntó mucho sobre eso. Ese comunicado lo que quería decir, mire presidente, por favor,
mantengamos la calma, no tome decisiones, porque esas decisiones, si usted no tiene ganancia de causa, van a ser revertidas, como tal pasó. Pero nosotros no dijimos nada, sin embargo, esto sí, fue Julián, hasta con el sello del Tribunal Superior Electoral. Él quiso dejar en el imaginario de la gente. La primera audiencia, que la perdimos nosotros en cuanto a las medidas cautelares, ¿verdad? Él dijo, por los medios de comunicación, puso como titular, "Nocao para el éxito Paula", que demandó el partido y me demandó a mí. En el segundo medida hizo lo mismo. En la tercera. Y en la cuarta, cuando perdimos el referimiento, todo eso es preliminar al fondo. El fondo es donde se conocen el contenido fundamental de los requerimientos que ambas partes han esgrimido. Entonces, él tomó decisión en nombre del Tribunal Superior Electoral porque dijo, y ya pasó. Ya pasó. Los últimos 2 minutos ya que nos quedan, Lexi y Julián, que no podemos pasar por alto, que tal vez no es suficiente el tiempo. También se hizo alusión al manejo de los recursos. Que usted no daba informe, que no había transparencia. Sí, vamos a ver. Sí, miren, déjeme explicarle algo. Breve, Julián, pues ya el tiempo. Breve. Sí, muy breve, te lo voy a decir. Es un tema importante. Muy breve. Miren, le voy a explicar esto. Papelito mata, dijo alguien por aquí, una amiga mía. Miren, anda una auditoría que fue Julián Burgos, que la bajó hace mucho de internet, del 2016, fue publicada en el 2016, en la Cámara de Cuentas, que ustedes la pueden bajar, se la iba a traer. Esa auditoría es la auditoría, valga la redundancia, del año 2012 del partido. En esa auditoría, si usted sabe leer, como ustedes saben leer, ustedes la ven, y ahí dice que se manejaron 12 millones y pico de pesos. Se está hablando de 80, que esto, que lo otro, nada de eso. Y dice que hay errores. Y lo dice claro, y que tienen que hacer algunos arreglos y cosas. Eso fue lo que decía la auditoría. Ustedes la pueden ver, eso nosotros ni caso le hemos hecho. ¿Entiendes? También hablan de una de 16 a 21, no existe. Hay que hacer una, pero no existe. Okay. El éxito Paula Liranzo, Julián Burgos del Partido Humanista Dominicano, agradecemos su presencia en este viernes como parte de la entrevista VIP. Lo que nosotros desde aquí deseamos es que el Partido Humanista Dominicano se pueda recomponer y que realmente siga trabajando en pro de fortalecer esta organización política. Los procesos democráticos de la República Dominicana. Claro, respetando y agotando todos los procesos legales que hay que agotar. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Julián. Gracias. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.